Raúl Martínez y Hugo Sánchez son la única pareja en el mundo del espectáculo que se ha salido del armario públicamente. Después de romper con él, Raúl se disculpó ante sus fans en una transmisión en vivo. Lo siento, he decepcionado sus expectativas. Realmente nos hemos separado, dijo Raúl. En el siguiente instante, recibió una llamada de Hugo. Raúl, no he dado mi consentimiento para la ruptura. Si vuelves a decir tonterías, te voy a, dijo Hugo en la llamada. Raúl colgó rápidamente el teléfono. Los fans en la transmisión en vivo se volvieron locos. ¿Qué va a hacer? ¡Ay! ¿Qué es esto que puede decir?, escribieron algunos fans en los comentarios en vivo. Chica, ¿qué más puede hacer? No voy a decirlo, porque es un poco picante, escribió otra fan. Yo soy más directo. Supongo que se refiere a nuestro señor Martínez, escribió otro. Raúl se retorcía los dedos, avergonzado, y trató desesperadamente de explicar mientras veía cómo los comentarios en vivo se volvían cada vez más extravagantes. Lo que dice el señor Sánchez es que va a comer. No es lo que todos están pensando, dijo Raúl. ¿Comer o cocinar?, escribió un fan. JE, ¿qué tal si nos escondemos debajo de su cama esta noche para averiguarlo?, escribió otro. Agrégame, escribió otro seguidamente. Yo también, escribió otro. Raúl habló hasta quedarse sin voz, pero no pudo controlar los comentarios en vivo cada vez más extravagantes. No se atrevía a pensar en lo vergonzoso que serían los temas de tendencia en redes sobre ellos al día siguiente. Justo cuando estaba preocupado, escuchó el sonido de alguien tecleando la contraseña en la puerta. Se le hizo un nudo en el estómago. Maldición, todavía no he cambiado la contraseña, pensó. En el siguiente instante, escuchó la voz de Hugo, con un tono de ira: Raúl, estás siendo muy listo. Raúl se estremeció y apagó inmediatamente la transmisión en vivo. Corrió hacia la puerta a toda velocidad para cerrarla. Pero justo cuando llegó a la puerta y antes de poder cerrarla, alguien la detuvo. Era Hugo. Hugo era muy fuerte y Raúl no era su contrincante. Pronto se rindió. Hugo abrió bruscamente la puerta, agarró la muñeca de Raúl y lo tiró en la cama. Con una mano, sujetó las dos manos de Raúl que se resistían, y con la otra, se sentó en la cadera de Raúl, con una expresión desagradable. Raúl, dime una vez más lo que acabas de decir, dijo Hugo. Luego, dio una palmadita en la cara de Raúl y dijo fríamente. Dime, ¿con quién te has separado? ¿Te dije que podías separarte? Tu valor está creciendo. Después de no verte unos días, ¿te está entumecido la piel? Hoy te voy a enseñar qué se puede decir y qué no. Después de decir eso, dio la vuelta a Raúl y comenzó a quitarle los pantalones. Raúl gritó desesperadamente. Hugo, ¿qué estás haciendo? Ya nos hemos separado. Te lo he notificado. Ahora no tienes derecho a hacer esto conmigo. Hugo sujetó la barbilla de Raúl con una mano y le dio la vuelta a la cara, con un tono helado. Te digo que no estoy de acuerdo. Si piensas separarte de mí, es un sueño imposible. Fuiste tú quien me acercó primero, Raúl. Ya no tienes oportunidad de arrepentirte. Después de decir eso, no le hizo caso a Raúl y siguió con sus acciones. Hugo tenía razón. Fue Raúl quien primero se enamoró de él y quien se acercó a él sin poder resistirse. Hace 5 años, Raúl fue a la Corporación Sánchez para negociar una inversión en un proyecto del mundo del espectáculo. Justo en ese momento, vio al dueño de la empresa acompañando respetuosamente a Hugo mientras salía. Esa fue la primera vez que Raúl vio a Hugo en persona. En el momento en que lo vio, quedó completamente cautivado. Esa cara, ese cuerpo, cada detalle era perfecto según sus gustos. Hugo ya era muy guapo en televisión, pero en persona era aún más atractivo. Ya entendía por qué decían que no era fotogénico. Antes pensaba que era por el filtro de los fans, pero ahora se dio cuenta de que era verdad. La cámara no podía capturar ni la 10ª parte de su hermosura. Su mirada descarada llamó la atención de Hugo. Hugo levantó la mirada y lo miró con una expresión de asco, frunció ligeramente el ceño y dijo: ¿Necesitas algo? Raúl se despertó de inmediato, reprimió el impulso que acababa de sentir y sacudió la cabeza. No, solo estoy pasando. En el mundo del espectáculo, todos sabían quién era Hugo. Era el joven heredero de la familia Sánchez, una familia muy poderosa en la ciudad. Había crecido rodeado de lujos y caprichos. Entrar al mundo del espectáculo era solo un juego para él, un joven de una familia adinerada. ¿Cómo podía Raúl tener expectativas irrealistas? Pero el amor es algo irracional. Cuanto más se resistía, más crecía su amor. Para aliviar su anhelo, Raúl vio todas las películas y entrevistas de Hugo.
Cuanto más lo conocía, más se enamoraba. Hasta que un día, leyó en las noticias que había habido un terremoto en el rodaje donde estaba Hugo. Se asustó y sin pensarlo 2 veces, se apresuró hacia allí. Se unió a los voluntarios de rescate y buscó toda la noche. Finalmente, encontró a Hugo atrapado debajo de las piedras en los escombros. No se atrevió a moverlo y rápidamente llamó a los profesionales para que lo ayudaran. Mientras esperaba la ayuda, le dijo a Hugo: Hugo, aguanta. Hay muchas personas en este mundo que te quieren. No te puedes morir. Quizás por aburrimiento o por la falta de oxígeno después de estar atrapado por tanto tiempo, Hugo le preguntó con un tono inusualmente amable. ¿Tú también? Raúl se quedó en shock durante 2 segundos y nunca se atrevió a decir lo que realmente sentía. Solo dijo: sí, soy tu fan. La rescate fue exitosa. Hugo estuvo 3 meses en el hospital y Raúl lo visitó todos los días. Al principio, Hugo le bromeaba. Ah, aquí está mi fan. Pero luego, dejó de decirlo y cada vez lo miraba con sus ojos oscuros y profundos. Raúl se ponía nervioso cuando lo miraba y se preguntaba si Hugo había descubierto sus sentimientos secretos. Quedaba avergonzado y no se atrevía a devolver la mirada. En el camino de regreso, Raúl pensó que Hugo estaba casi curado y que ya no debía molestarle más. Así que al día siguiente, decidió no ir al hospital a cuidarlo. Durante el trabajo, recibió una llamada de Hugo. La voz de Hugo era profunda y le preguntó: ¿por qué no viniste hoy? Su tono sonaba molesto y un poco decepcionado. Raúl mintió con vergüenza. He estado ocupado últimamente. Quizás no vaya más. ¿Asuntos de la empresa? Hugo podía averiguar fácilmente si la empresa tenía problemas, así que Raúl no podía seguir mintiendo. Solo pudo decir: asuntos personales. Hugo estuvo en silencio durante un tiempo y luego dijo: ¿qué asuntos personales? La pregunta era directa y autoritaria. Raúl no supo cómo responder. Hugo preguntó de nuevo: ¿asuntos de corazón? De repente, Raúl tuvo una idea: sí, mi madre me ha llamado para que vaya a una cita. Así, incluso si había hecho algo que hubiera parecido extraño a Hugo, él no debería sospechar de él. Raúl se enorgulleció de su inteligencia. Pero Hugo se echó a reír con desdén y de repente se enfadó. Raúl, si no me visitas, no voy a comer. Si no vienes un día, no voy a comer ese día. Haz lo que quieras. Después de decir eso, colgó el teléfono sin esperar una respuesta. Raúl temió que Hugo realmente no comiera y se apresuró al hospital. Cuando llegó al hospital con una termos de comida, la habitación estaba llena de gente. En el momento en que abrió la puerta, todos los ojos se volvieron hacia él. Había miradas de curiosidad, de sospecha y de comprensión. Raúl se sintió más incómodo que cuando estaba en una reunión con cientos de empleados. De repente, alguien se echó a reír y la tensión en la habitación se disipó. Alguien dijo burlonamente: el que trae la comida ha llegado. Ya no tenemos que seguir insistiéndole. Hugo no dijo una palabra desde que Raúl entró en la habitación. Lo miraba fijamente con una expresión profunda, y Raúl no sabía lo que estaba pensando. Después de que todos se fueron, Raúl se sentó en la silla al lado de la cama de Hugo. Abrió la termos y le sirvió la comida. Mezcló la comida y le dio una cucharada, pero Hugo no abrió la boca. ¿No te gusta?, preguntó Raúl. No debería ser así. Después de conocerlo durante varios meses, Raúl conocía muy bien los gustos de Hugo. Hugo lo miró profundamente y de repente dijo: Raúl, no te cases. Quédate conmigo. Raúl se quedó inmóvil, sorprendido, y la cuchara se le cayó en la termos. ¿Qué dijiste?, preguntó Raúl. Por un momento, Raúl pensó que estaba soñando, pero Hugo le dijo claramente: Raúl, te quiero. Una gran felicidad inundó a Raúl. En ese momento, no pensó en nada y asintió repetidamente. Desde ese día hasta ahora, han estado juntos 5 años. Durante estos 5 años, han pasado por muchas cosas. Al principio, no fueron bien recibidos, pero luego, los fans de Hugo comenzaron a aceptar su relación. También han tenido pequeñas discusiones, pero nunca han llegado a separarse. Hasta ayer, Raúl escuchó a Hugo decir: realmente me gustan los niños. Hugo estaba en un rodaje en la montaña, abrazando al hijo del director y charlando con otras personas. Hugo no sabía que Raúl había ido a visitarlo sorpresivamente. Al escuchar esas palabras, Raúl se sintió como si un trueno hubiera estallado en su cerebro. Por un momento, quiso acercarse y preguntarle si se arrepentía de estar con él. Pero no tuvo el coraje. Temía que la respuesta fuera afirmativa.
Raúl pensó que Hugo quizás envidiara la felicidad de una familia con un hijo. Pero él no podía darle un hijo. Ese era un hecho innegable. Raúl se quedó en el mismo lugar durante mucho tiempo, hasta que el dolor en su corazón se convirtió en un sentimiento de abatimiento. Luego, se volvió y se fue. Hasta que llegó al aeropuerto, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Hugo, diciéndole que se separaran. Aunque Hugo es el hijo mayor de una familia adinerada, es una persona muy responsable. Una vez que se compromete en una relación, no se separará fácilmente. Así que decidí ser el malo y tomar la iniciativa en la ruptura. Tan pronto como envié el mensaje, recibí un saludo de Hugo. Raúl, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Puedes decir esas dos palabras tan fácilmente? No contestas el teléfono. Muy bien, espera. Ahora vuelvo a casa a darte una lección. No entendía por qué Hugo estaba tan enfadado. Después de pensar mucho, llegué a la conclusión de que él no sabía que yo ya sabía lo que realmente pensaba, así que estaba actuando. Siempre ha sido un buen actor. Me sentí amargado. Ya estaba pensando en él, ¿por qué Hugo lo estaba acusando? ¿Por qué no podía aceptar la separación? Entre más pensaba, más me enfurecía. Entonces, comenzó a escribir furiosamente. Hugo, ya no te quiero. Estoy harto. Para ser honesto, en cada momento que estuvimos juntos, no me he sentido bien. Lo he fingido todo el tiempo. Eres solo de aspecto, sin nada por dentro. Recuerda, es yo quien te deja. La separación no es una discusión, es una notificación. Después de enviar el mensaje, me sentí un poco mejor. Bueno, en realidad estaba mintiendo. En cada momento, era yo quien no podía soportarlo y pedía clemencia. Era yo quien estaba tan cansado que no podía hablar. Pero ya había dado libertad a Hugo. ¿Qué le importaba tomar algo de ventaja verbal? Hugo no podía querer tenerlo todo. Eso era muy injusto para mí. Tan pronto como envié el mensaje, Hugo llamó inmediatamente. No contesté. Después de colgar 3 llamadas seguidas, Hugo me envió varios mensajes de voz. Su voz estaba entre dientes y tenía un tono siniestro. Raúl, estás siendo muy valiente. Te admiro. Espero que sigas siendo tan valiente cuando llegue a casa. Hoy te voy a mostrar lo inútil que soy. Al leer ese mensaje, me puso la piel de gallina. Sin pensar, decidí ir a casa a recoger mis documentos y huir al extranjero. Justo cuando llegué a casa, sonó la notificación de un mensaje. Un fan me preguntó. Señor Martínez, ¿has llegado al rodaje? ¿Por qué no has comenzado la transmisión en vivo? Entonces, me di cuenta de que ayer era el cumpleaños de Hugo. Había planeado darle una sorpresa y, a petición de los fans, había prometido hacer una transmisión en vivo para que pudieran ver a Hugo, a quien no habían visto en mucho tiempo. Pero ahora, no solo no había hecho la transmisión en vivo, sino que tampoco había aparecido en los fragmentos de cumpleaños que había publicado el rodaje. Esto no se podía ocultar por mucho tiempo. La noticia de nuestra separación se filtraría tarde o temprano. Miré la hora y estimé que Hugo no llegaría tan rápido. Así que decidí comenzar una transmisión en vivo. Pero solo se demoró unos minutos y ya estaba atrapado en casa. Hugo se acercó desde atrás, me agarró el cuello y enterró mi cara en la almohada. Su voz era ronca. Ahora dime, ¿soy inútil o no, cariño? Luego, me dio una palmadita en el trasero y dijo en voz baja. Habla. Yo dije tembloroso, no, me equivoqué. Hugo no se lo perdonó. ¿Solo equivocaste en esa frase? Yo sabía a qué se refería, pero mordí el labio inferior y no dije nada. Hugo se echó a reír enfadado. ¿Todavía quieres separarte de mí? No sabía si debía sentir o no. Me enterré la cabeza más profundo en la almohada y traté de hacer como si estuviera muerto. Con el paso del tiempo, sorprendentemente, Hugo se detuvo. Yo me volví con curiosidad y me encontré con la mirada extraña de Hugo. Él me miró, 1 segundo, 2 segundos. De repente, se levantó, tomó mi teléfono y comenzó a buscar en los registros. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Hugo no me respondió y revisó todos los registros de chat míos. Viendo su expresión preocupada, me di cuenta. Una ola de enojo me invadió y pregunté incrédulo. ¿Me sospechas de infidelidad? Hugo levantó la mirada. Su expresión no era tan oscura como al principio, pero tampoco era agradable. ¿No deberías sospechar? Estuve fuera 1 mes y cuando volví, ya querías separarte de mí y me decías que era inútil. ¿Acaso te he molestado en ese lugar desértico? Luego, bajó la voz y dijo seriamente.
Raúl, lo mejor es que recuerdes que eres mío, tanto el cuerpo como el corazón. Nadie más puede tocarte o desearte. Lo mismo para ti. Si descubro que te has infiel, no importa quién sea la culpa, lo mataré. En cuanto a ti, cariño, te amo demasiado para matarte, pero tengo muchos métodos para que recuerdes tu lugar. Raúl estaba furioso. Era él quien había sido desleal, ¿por qué me estaba sospechando a mí? Era demasiado injusto. Es tu culpa. ¿Por qué me tratas así?, gritó Raúl. Hugo se mostró extremadamente arrogante. ¿Qué he hecho mal? He trabajado seriamente en el rodaje, he mantenido distancia con los demás actores, nunca he ido a fiestas privadas, y tan pronto como he terminado el rodaje, he vuelto a casa. ¿No he dado todo mi dinero a ti? ¿No sabes si tengo a alguien más? Cuanto más hablaba, más emocionado se ponía. Dime, Raúl. También me gustaría saber qué he hecho mal para que me des una explicación de por qué quieres separarte de mí. Si no me das una razón hoy, te vas a arrepentir. Su mirada era tenebrosa y amenazadora. Raúl se estremeció involuntariamente. Pero luego pensó que no había hecho nada malo, así que no tenía por qué tener miedo. Se enderezó con decisión y lo miró fijamente. «Me estás forzando». «Ya que es así, no voy a protegerte más». «Hugo, ¿en realidad quieres un niño?» Hugo lo miró con una expresión compleja. «¿Cómo vamos a tener un niño nosotros dos?» Raúl se quedó sin aliento. «No he dicho que nosotros dos». Hugo se enfadó repentinamente. «¿Con quién quieres tener un niño, Raúl? ¿Es por eso que quieres separarte de mí, para casarte y tener un hijo con alguien más?» Raúl también estaba furioso. «No soy yo, eres tú». Hugo se enfureció aún más y elevó el tono de voz. «No seas excesivo, Raúl. Para tener un hijo, ¿vas a mandarme a tener un niño con otra persona? ¿Somos tus mascotas para apareamiento?» Raúl se exasperó. «Tú quieres un niño, has cambiado de opinión». «Lo he escuchado». Hugo se echó a reír, pero sin alegría en los ojos. Dijo con amargura: «Raúl, estás siendo más astuto. ¿Te atreves a acusarme a mi cara? Dime, estoy escuchando. Si dices una sola palabra que no sea verdad, te enseñaré una lección por tu mentira». En ese momento, Raúl dudó. La mirada de Hugo era demasiado franca. Se preguntó si se había equivocado. Pero había escuchado con sus propios oídos que a Hugo le gustaban los niños. Después de dudar un rato, Raúl le contó lo que había escuchado. Hugo se quedó en silencio. Durante ese largo silencio, Raúl pensó que Hugo se había dado cuenta de que había sido descubierto y se sentía avergonzado. En efecto, Hugo había cambiado de opinión. Y, sin embargo, seguía diciendo que Raúl era suyo. Entonces, él era de Hugo, pero Hugo era libre. Todo era una estafa. Mientras Raúl estaba enfadado, escuchó una risa sardónica. Era un sonido leve, pero que le hizo sentir escalofríos en la nuca. Raúl se volvió y vio que Hugo estaba aún más enfadado. Hugo levantó ligeramente los párpados y dijo con una expresión indescifrable: «¿Así que crees que quiero separarme de ti solo por esa frase?» Raúl se tragó saliva, intimidado por la mirada de Hugo, pero no se rendiría. Dijo con firmeza: «Dime si la dijiste o no». «HMMPH». Hugo se mordió el labio inferior y sacó el teléfono para llamar al director. El teléfono se atendió rápidamente. Había ruido en el otro extremo, parecía que estaban rodando una escena nocturna. Hugo miraba a Raúl mientras hablaba. «Director Gian, lo siento, pero necesito pedirte un favor». El director respondió inmediatamente: «No hay problema, dígame». «Es sobre lo que hablamos ayer sobre el niño». «¿Podrías repetir lo que dije?» «Mi pareja se ha equivocado». Luego, puso el teléfono en la cama y activó el altavoz. Después de escuchar lo que dijo el director Gian, Raúl se dio cuenta de su error y se sintió muy avergonzado. Después de la frase «realmente me gustan los niños», había otra: «también tengo un niño en casa». El director Gian pensó que era una gran noticia y perdió el control de su expresión. Hugo se dio cuenta de la equivocación y dijo rápidamente: «No te equivoques. Me refería a Raúl. Él es como un niño, muy adorable». Bueno, ya no me veía tan adorable. Hugo estaba furioso conmigo. Intuyendo que no podía seguir siendo cobarde, Raúl miró tímidamente a Hugo. Hugo estaba mirándolo con los brazos cruzados y una expresión amenazadora. Dijo en voz baja: «¿Yo quiero un niño?» «No, no es así», respondió Raúl. «¿He cambiado de opinión?» Raúl bajó la cabeza y murmuró: «No». «¿Yo quiero separarme?» Raúl se sentía como un niño que se ha equivocado y se retractó ante Hugo.
Agarró la manga de Hugo y le pidió disculpas. Lo siento, Hugo. No volveré a hacerlo. Hugo sonrió cruelmente. Es demasiado tarde, Raúl. Si no te enseño una lección por tus pensamientos absurdos hoy, no soy Hugo. Se levantó bruscamente y volvió a oprimir a Raúl en la cama. Raúl vio el fuego en los ojos de Hugo y supo que no sería fácil salir ileso de esta situación. En un momento de pánico, Raúl dijo sin pensar, tú también me has sospechado de infidelidad. Tú también has hecho suposiciones sobre mí. Hugo le agarró la barbilla, levantó su rostro y se echó a reír con desdén. ¿No debería sospechar? He estado fuera un mes rodando y cuando vuelvo, ya no hay hogar. Además, ayer era mi cumpleaños y me has dado un mensaje de ruptura como regalo. ¿Qué quieres que piense? Miró hacia abajo con una mirada fría. Dime. Raúl no se atrevió a hablar. Si seguía hablando, el resultado sería peor. Al día siguiente, cuando Raúl se despertó, su cuerpo estaba entumecido y no tenía sensación. «Estás despierto», dijo la voz de Hugo desde arriba. Hugo estaba escribiendo un mensaje en el teléfono, sin saber a quién. Raúl le preguntó, ¿no tienes que volver al rodaje? Era ya más de la 1 del mediodía. Normalmente, Hugo debería estar en camino al aeropuerto en este momento. Hugo respondió sin expresión, acabo de pedir unos días de permiso al director. Raúl se estremeció, recordando las terribles experiencias de la noche anterior. Preguntó tartamudeando, ¿para qué necesitas tanto permiso? Hugo lo miró, para casarnos. Recién despertado, Raúl no pudo entender inmediatamente. ¿Con quién?, preguntó. Hugo se echó a reír, irritado. Frotó el labio inferior enrojecido de Raúl con el pulgar y dijo con un tono amenazador, ¿aún no has aprendido? Raúl tragó saliva involuntariamente, lo he aprendido. Después de una pausa, Raúl dijo, ¿no habíamos decidido estar juntos toda la vida sin casarnos? ¿Por qué de repente quieres casarte? Era Raúl quien había propuesto eso. Hace 5 años, cuando Hugo le declaró su amor, Raúl pensó que era debido al efecto puente. Pero, a pesar de eso, aceptó. Amaba demasiado a Hugo. Sabía que si perdía esa oportunidad, nunca tendría la posibilidad de estar con él. Así que, aunque no era correcto, aceptó. También sabía que un día Hugo se despertaría. Así que, en el primer aniversario de su relación, cuando Hugo le pidió matrimonio, Raúl lo rechazó sin piedad y le dijo: Hugo, creo que el matrimonio implica demasiadas cosas. ¿Por qué no simplemente estemos juntos toda la vida sin casarnos? Desde el primer día de su relación, Raúl siempre pensó que un día Hugo se despertaría y se daría cuenta de que no lo amaba realmente. Por eso, no se atrevía a casarse con él. Aunque en el país no se reconocía el matrimonio entre personas del mismo sexo, la familia Sánchez era una familia muy importante. Si hubiera un escándalo de divorcio, otros familiares se burlarían. Así que muchos ricos, aunque su relación estuviera rota, mantenían un matrimonio de apariencia. Raúl siempre había dicho que Hugo era una persona muy responsable. No haría que su pareja viviera escondida. Así que, si se casaba con Hugo, en el futuro, si Hugo encontrara a alguien que realmente amara, no solo tendría que lidiar con los obstáculos de los mayores de la familia Sánchez, sino que también solo podría darle a la persona que amaba una boda de divorciado. Además, Raúl y la nueva pareja de Hugo serían comparados constantemente por los usuarios de Internet. Pero si solo se mantenían en una relación de novios, era normal que se separaran y volvieran a estar juntos. A diferencia del matrimonio, si una relación se rompía, la gente siempre pensaría en infidelidad, amantes o violencia doméstica. La primera reacción a una ruptura de pareja sería que la relación no funcionaba o que las dos personas no se llevaban bien. Eso era el escape que Raúl había dejado para Hugo cuando estaba obcecado por el amor. Pero Hugo no pensaba de la misma manera. Su expresión cambió: ¿no quieres casarte conmigo? ¿Qué te falta en mí, Raúl? ¿Me desprecias tanto que el matrimonio contigo te puede matar? ¿O tal vez estás planeando casarte y tener un hijo en el futuro y te estás dando un margen de maniobra? Raúl no sabía cómo responder. Temía que si decía lo que pensaba, Hugo se despertaría de inmediato y se diera cuenta de que no lo amaba realmente. A pesar de estar juntos durante 5 años, Raúl no tenía la seguridad de que Hugo lo amara por quien era, y no por el efecto puente. Esa era la razón por la que, cuando escuchó que Hugo le gustaban los niños, decidió separarse de él. No se atrevía a enfrentarse a la cruel realidad. Su silencio enfureció a Hugo. Hugo se echó a reír con desdén y le preguntó: ¿estás decidido a no casarte conmigo? Raúl lo miró con los ojos fijos y asintió con dificultad. La mirada de Hugo se enfrió completamente. Sonrió con burla: muy bien, como quieres.
Después de decir eso, se levantó y comenzó a vestirse con la espalda hacia Raúl. Raúl se quedó desconcertado, sin entender lo que Hugo quería decir. Finalmente, cuando Hugo se estaba apretando el pomo de la puerta, no pudo evitar preguntar, ¿qué quieres decir con eso? Hugo no se volvió y dijo con frialdad, ¿lo que crees que quiero decir? Raúl y Hugo se separaron. Raúl no eliminó los contactos de Hugo ni bloqueó su número de teléfono, pero desde ese día, Hugo no le envió ningún mensaje. Volvió a estar como antes, solo podía ver las noticias de Hugo en los medios de entretenimiento. Su amigo Luis, al ver su estado de decepción, le dio un consejo: si realmente no puedes olvidarlo, intenta recuperarlo, como lo hiciste en aquel momento. Cuida de él todos los días, dale comida y muéstrale cariño. Luis no sabía que Raúl nunca había intentado conquistar a Hugo. Hacer esas cosas no era una forma de cortejarlo. Solo estaba preocupado por su herida, así que lo visitó todos los días en el hospital y le hizo la comida después de consultar a un nutricionista para que se recuperara más rápido. Nunca pensó que esas acciones harían que Hugo lo amara. Si Hugo no hubiera dicho que lo amaba, es probable que, después de salir del hospital, no tuvieran más contacto y fueran solo amigos que hablaran de vez en cuando. Hugo decía que Raúl lo había acercado primero. Probablemente pensaba que Raúl lo había cuidado para conquistarlo. Pero Hugo no entendía que si no le hubiera dado señales de que podía acercarse, como hizo la primera vez que se vieron, mostrando claramente que no quería que se acercase, Raúl no lo habría molestado. La noticia de la ruptura de su relación estuvo en tendencia en las redes sociales durante varios días, pero Hugo no respondió nada. Justo cuando Raúl estaba pensando en hacer una transmisión en vivo para explicarles a los fans lo que había pasado, Hugo publicó un tuit. No nos hemos separado, estoy enfadado, esperando que me consuelen. Raúl leyó esas 9 palabras una y otra vez, hasta que sus ojos se secaron. Luego, con la mano temblorosa, le preguntó a Luis, ¿crees que quiere decir que quiero que lo consuele? Luis miró la pantalla y luego a Raúl, con una expresión difícil de describir: acabáis de comenzar a salir. Raúl se sintió ofendido. Volvió a tocar la pantalla y abrió los comentarios. Había una serie de bromas. ¿En quién está enfadado nuestro gran actor? Si no puedo, yo puedo consolarlo. ¿Podrías consolarlo? Raúl ama a Hugo. Señor Martínez, ven y consuela a tu marido, parece que está a punto de estallar. Me muero de tristeza. Pensé que mi pareja favorita se había separado. Felizmente no. Raúl ama a Hugo. Señor Martínez, rápido, desnúdate y métete en su cama. Si sigue enfadado, repite el proceso varias veces. Asegúrate de estar limpio. Después de leer los comentarios, Raúl se dio cuenta de que Hugo realmente quería que lo consolara. Esa misma noche, se dirigió al rodaje donde estaba Hugo. Al llegar allí, su estado de ánimo era completamente diferente. Antes, estaba lleno de alegría por la próxima reunión con Hugo. Ahora, estaba lleno de incertidumbre y nerviosismo. Estaba en el set, y cuando la agente de Hugo lo vio, se acercó corriendo como si fuera un salvador. «Por fin has llegado». «Me has dado un infierno», dijo la agente. Raúl preguntó con inseguridad, ¿ha estado de mal humor últimamente? La agente, con una expresión de cansancio, dijo, de hecho, hasta los perros que pasan por aquí reciben 2 miradas desagradables. Por favor, reconciliad, estoy congelada por la tensión que emana. La agente lo llevó al camarín de Hugo. Poco después, Hugo entró. Hugo se sentó en la silla de enfrente con una expresión impasible y lo miró fijamente. ¿Necesitas algo? Raúl se retorció los dedos, incómodo. He venido a consolarte. Hugo se quedó en silencio por un momento, lo miró de arriba abajo y luego dijo, ¿solo vas a consolarme de pie? Ven aquí. Raúl se acercó obediente. Hugo lo agarró y lo abrazó, lo besó durante un tiempo y luego dijo, desagradecido. Si no hubiera publicado ese tuit, ¿no habrías venido a consolarme? Raúl evadió la mirada, avergonzado, pensé que no querías verme. Hugo suspiró profundamente, Raúl, llevamos 5 años juntos. ¿No puedes darte cuenta de que estaba enfadado y hablaba en serio? ¿O crees que podemos separarnos así y que no te impide buscar a alguien más? Viendo que Hugo se estaba enfadando de nuevo, Raúl dijo rápidamente, no hay nadie más. Solo te quiero a ti. Entonces, ¿por qué no quieres casarte conmigo?, preguntó Hugo, mirándolo con una mirada penetrante. ¿Yo? Raúl tartamudeó, intentando cambiar de tema, ¿has comido? ¿Quieres que te prepare algo? Hugo no le permitió escapar. Lo sujetó y dijo en voz baja, no tengo prisa. No voy a morir de hambre. Hoy necesito una respuesta.
¿En qué soy tan malo que te resistes tanto a casarte conmigo? Raúl se apresuró a defenderlo, no eres malo. No te desvalorices. Entonces, ¿por qué no quieres casarte conmigo? Hugo lo miraba con una expresión de ira, pero en sus ojos había un tono de tristeza. Raúl suspiró, sabiendo que ya no podía evitarlo. Después de un largo silencio, le contó todo lo que pensaba. En ese momento, el aire se congeló. Raúl estaba suspenso, esperando la sentencia final. Hugo apretó los dientes y dijo con un tono sarcástico, Raúl, me has dado un regalo. En mi cumpleaños y hoy otra sorpresa. Parece que en un cumpleaños puedo recibir 2 regalos. Eres realmente un gran amor. Ese tono sarcástico irritó a Raúl. No pudo evitar decir, no hables así. Hugo se echó a reír con desdén, como debería hablar. He estado cargando con un montón de acusaciones desde el día en que te declaré mi amor. Y ahora otra acusación solo por decir que me gustan los niños. Una que te hace temer casarte conmigo y otra que te hace separarte de mí de inmediato. ¿No puedo sarcasar un poco? Dices que haces todo por mí, pero ¿realmente sabes lo que quiero? Raúl, dime con sinceridad, ¿cómo te he tratado en estos años? ¿No te he amado suficiente? ¿No te he cuidado? ¿No te he dado seguridad? Efecto puente, qué elegante. Su sonrisa se volvió más siniestra, la gente dice que la educación se la llevan los perros. Hoy voy a ver cuánto has aprendido. Raúl se asustó y comenzó a suplicar, lo siento, Hugo. Hugo lo reprendió con severidad, no sabes lo que es sentirte culpable. Parece que la última vez no te enseñé suficiente. Hoy voy a descubrir si estás ocultándome algo más. Mejor dime todo. Si vuelvo a descubrir algo así, te encerraré en una habitación oscura hasta que confíes en mí completamente. Después de decir eso, Hugo me levantó y me llevó al compartimento del camarín. Me dejó en la cama y comenzó a desnudarme sin decir nada. Recordando la terrible experiencia de la discusión hace unos días, Raúl suplicó, Hugo. Lo siento, perdóname esta vez. No volveré a hacerlo. Grité, ah. No me tires los pantalones. Hugo no le hizo caso y siguió con lo que estaba haciendo, murmurando, dime ahora, ¿qué más estás ocultándome? Raúl respondió tembloroso, no. No hay nada más. Hugo se inclinó hacia él y susurró al oído, dime una cosa y te castigaré menos una vez. En realidad, Raúl no estaba ocultando nada más a Hugo. Hugo no le creyó. Mordió su lóbulo de oreja y dijo con una sonrisa burlona, muy bien, eres terco. Vamos a ver cuánto tiempo puedes resistir. Cuando Raúl se despertó de nuevo, estaba en el avión privado de Hugo. Hugo lo abrazaba y estaba en la cabina de descanso del avión. Al darse cuenta de dónde estaba, Raúl intentó sentarse, pero Hugo lo detuvo rápidamente. Dijo con voz cansina, cuidado con tu espalda. Luego, puso su mano en la espalda de Raúl y comenzó a masajearla suavemente. Raúl se volvió hacia Hugo y le preguntó, ¿a dónde vamos? Para casarnos, respondió Hugo. Hugo lo miró con una expresión de advertencia, ¿tienes alguna objeción? Raúl estaba a punto de hablar, pero Hugo dijo con frialdad, rechazado. Todavía no he dicho nada. ¿Por qué me rechazas? Preguntó Raúl. Hugo se echó a reír con desdén, con esa expresión, ya sé lo que vas a decir. Te digo, nada de lo que digas hoy servirá. Ya he dado la noticia. Ahora, si miras tu teléfono, verás que la noticia de nuestro matrimonio ha estado en tendencia en las redes sociales durante horas. Ahora me doy cuenta de que algunas cosas no se deben discutir contigo. Simplemente me estoy dando problemas. Si quiero un título legítimo, tengo que usar algunos medios. Si no me aseguro de que soy el único para ti hoy, quién sabe con quién te imaginarás mañana. Sería como si fueras el Cupido del cielo. No sé quién te ha dado esa tarea. Raúl no pudo responder a las palabras de Hugo y se quedó en silencio. Pero incluso siendo tan obediente, Hugo no lo dejó en paz. ¿Quieres expresar tu descontento con el silencio? No, respondió Raúl. Si no, ¿por qué no dices nada? ¿Te sientes ofendido por casarte conmigo? No. Si no, entonces dime algo. Justo cuando Raúl estaba a punto de hablar, Hugo le cubrió la boca con la mano, olvídalo, no quiero escuchar. No digas nada. Te he dicho que nada de lo que digas hoy servirá. Maldición. Hasta que salió del avión, Raúl no se recuperó. Hugo estaba tomándole el pelo. En el avión, decía, quizás debería escuchar lo que tienes que decir. Después de todo, el matrimonio es algo importante. Luego, apenas le soltó la mano, dijo con firmeza, pero no crees que puedas decir nada bueno.
Mejor no escucho. Y volvió a cubrirle la boca. Un momento después, dijo, pero estoy muy aburrido. Nadie para hablar conmigo. Quizás deberíamos hacer algo interesante. Y luego, se comportó como un animal. Raúl estaba tan enfadado que no podía ni gritar. Cuando salió del avión, Raúl tenía las piernas temblorosas, mientras que Hugo estaba radiante. Hugo lo abrazó y le susurró al oído, ¿todavía estás enfadado? Raúl se volvió y no le hizo caso. Hugo sonrió y le pinchó la mejilla, susurrando, no estés enfadado, cariño. Aunque te ves adorable cuando estás enfadado, hoy nos casamos. Sé feliz y sonríe. Bueno, Raúl ahora sabía que Hugo estaba completamente consolado. Ahora lo llamaba cariño, mientras que cuando estaba enfadado, lo llamaba por su nombre completo. ¿Ahora eres tan autoritario y no puedo estar enfadado? Después de lo que has hecho, ¿no puedo estar enfadado?, preguntó Raúl. Hugo, satisfecho, dijo con suavidad, sí, es mi culpa. Luego, rozó su cuello con la cabeza y dijo con alegría, después, me dejas hacer lo que quieras. ¡Qué tramposo! Decía bonitas palabras, pero sabía que después, él sería el que sufriría. Después de obtener el certificado de matrimonio, Hugo no paró de escribir en su teléfono y el de Raúl. Raúl le preguntó, ¿qué estás haciendo? Hugo no le hizo caso y siguió escribiendo, publicando en el grupo familiar, en Facebook y en Twitter. Raúl sintió un escalofrío. Miró su teléfono y se dio cuenta de que estaba en problemas. ¿Cómo pudo confiar tan fácilmente su teléfono a Hugo? Recordó el tuit de la declaración oficial de su relación. Mi novio, huele bien, quiero comérmelo. Raúl. En aquel momento, incluso las personas con las que no se comunicaba con frecuencia se burlaban de él. Tu pareja es muy interesante. Si no fuera por el poderoso trasfondo de Hugo, seguramente se habrían vuelto un chiste. Y ahora, miraba el tuit recién publicado en su teléfono, me he casado con mi querido marido. Te amo y quiero besarte ahora mismo. Hugo ama a Raúl. El tuit de Hugo era igual de vergonzoso, querida esposa, también te amo. Besos. Raúl ama a Hugo. Raúl miró a Hugo, que estaba esperando elogios, y suspiró, abrumado. ¡Qué vergonzoso! La declaración oficial de nuestra relación era ya una broma para todos. No sabía cuánto tiempo duraría esta broma del matrimonio. Hugo lo miró como si no entendiera, así se demuestra que tenemos una buena relación. Después de 3 segundos de resistencia, Raúl no pudo evitar robarle el teléfono y cambiar los tweets a algo más normal. Pero era demasiado tarde. Los fans estaban enloquecidos. ¿Ha sido sancionado el gran actor Hugo? Sí, el tuit de Hugo hace pensar que se han casado virtualmente. ¿Somos los fans también parte de vuestro juego? Chicos, la declaración oficial de mis ídolos es más vergonzosa que cuando mi exnovio gritó en la calle. Aunque nos hemos separado, siempre serás mi única rosa, punto. Raúl suspiró profundamente, cerró el teléfono y habló seriamente con Hugo. Hugo, la próxima vez que tenga algo que decir, te lo diré. Por favor, avísame antes de publicar algo, ¿de acuerdo? Hugo lo miró con una sonrisa, así que esta es tu debilidad. No me has dado una respuesta aunque te he presionado en la cama, pero 2 tweets te han hecho ceder. Raúl se dio cuenta de que estaba en problemas al ver la sonrisa malintencionada de Hugo. Estaba acabado. Ahora, Hugo lo tenía en sus manos.